Muy buenas clarinetistas, soy Bartolomé y pim pam etc los clarinetrucos. Lo de hoy no es ningún clarinetruco, lo de hoy es que os voy a explicar cómo se hace la escala cromática a partir del mi grave y voy a hacer, pues, qué sé yo, al mi sobreagudo. Si queréis más posiciones de las notas sobreagudas, pues tengo un clarinetruco donde salen las notas sobreagudas, que precisamente se llama así las notas sobreagudas. ¿Me acordáis? Ese mismo. Venga, pues voy, ¿vale? Esto es porque me he hecho daño de tocar tanto, ¿verdad? Muchas horas tocando, muchas. Tendinitis y todo eso. Un desastre. La escala cromática. Mi grave. Os pongo aquí el nombre y la posición. Me paro ahí. ¿Habéis visto las tres primeras notas? Mi, fa y fa sostenido. El dedo índice de la mano derecha ni lo muevo. Lo dejo ahí quieto. Está quietecico ahí. No hace falta que haga nada. Mira. Me paro. A ver, cuando pasamos del si bemol al si natural, hay gente que hace esto. Si bemol, si natural. ¿Está mal? No, pero si tenemos un pasaje cromático es mucho mejor, o un trino, es mucho mejor hacer esto que no esto. Sigo. Me paro. Re sostenido o mi bemol. Lo podemos hacer por aquí con la 7 o lo podemos hacer con la 7 bis. Yo solo utilizo la 7 bis cuando la 7 se encharca. Cromáticamente yo lo hago por aquí. Hacerlo como queráis. Si lo queréis hacer por aquí, pues por aquí. Me paro. El fa sostenido lo podéis hacer con la 8 o por aquí. Pero lo mismo que pasaba antes. Si es posición cromática, cuando pasamos del fa al fa sostenido es mucho mejor hacer fa, fa sostenido, fa, fa sostenido. Que no fa, 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 fa. Hacerlo si queréis, pero cromáticamente es mejor por aquí. Y ahí está la escala cromática. La practicáis muchas veces hasta que consigáis hacerla rapidito. Me he equivocado. Ascendente, descendente, la vais practicando. Eso nos da mucha seguridad con todo el mecanismo del clarinete. En mi caso solo oigo porque tendría que llevar el clarinete a reparar. No a reparar, a revisión. Bueno, pues nada más. Chequear las posiciones. Escala cromática para arriba, escala cromática para abajo, para aquí, para allá y nada. Pues eso, chequear mis vídeos, darle al like, suscribiros. Si queréis estar al día con los clarinetrucos, pues a la campanica esa le clicáis. Y ya está, nada más. Chao.